El hombre del suelo. Robert E. Howard. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. El hombre del suelo. The Man of the Ground. Weird Tales, julio, 1933. Cal Reynolds trasladó la mascada de tabaco al otro lado de la boca mientras miraba visqueando el cañón azul mate de su Winchester. Sus mandíbulas trabajaban metódicamente, sus movimientos cesaron al encontrar la mirilla. Se quedó rígidamente inmóvil, entonces su dedo se cerró sobre el gatillo. El estampido del disparo envió ecos reverberando por las colinas y como un eco más fuerte llegó otro disparo en respuesta. Reynolds se encogió, aplastando su cuerpo alto y delgado contra el suelo y jurando en voz baja. Una escama gris saltó de una de las piedras cerca de su cabeza y la bala rebotada silbó hasta perderse en el espacio. Reynolds se estremeció involuntariamente. El sonido era tan mortífero como el canto de una cascabel escondida. Se levantó cautelosamente lo justo para atisbar entre las rocas que tenía delante. Separado de su refugio por un ancho llano cubierto de mezcal y chumberas, se levantaba un montículo de peñasco semejante a aquel detrás del cual él mismo se agazapaba. De entre aquellos peñascos asomaba un delgado jirón de humo blancuzco. Los agudos ojos de Reynolds, entrenados en distancias abrasadas por el sol, detectaron un pequeño círculo de acero azul que refulgía opacamente entre las rocas. Aquel anillo era la boca de un rifle, y Reynolds sabía bien quién estaba tumbado tras aquella boca. La enemistad entre Cal Reynolds y Esau Brill había durado mucho para ser una enemistad tejana. En las montañas de Kentucky las guerras de familia podían alargarse durante generaciones, pero las condiciones geográficas y el temperamento humano del sudoeste no conducían a hostilidades prolongadas. Aquellas enemistades normalmente concluían con atroz celeridad y de forma incontestable. El escenario era un selún, las calles de una pequeña ciudad vaquera o las llanuras abiertas. El francotirador apostado entre el laurel se convertía allí en el estruendo a corta distancia de los revólveres y las escopetas de cañón recortado, que resolvían el asunto rápidamente, de una u otra forma. El caso de Cal Reynolds y Esau Brill era algo fuera de lo normal. En primer lugar, la enemistad les concernía solo a ellos dos. Ni amigos ni parientes se habían visto arrastrados por ella. Nadie, ni siquiera los implicados, sabía cómo había empezado. Cal Reynolds solo sabía que había odiado a Esau Brill la mayor parte de su vida y que Brill le correspondía. Una vez, de jóvenes, habían chocado con la violencia y la intensidad de pumas rivales. De aquel encuentro, Reynolds se llevó una cicatriz de cuchillo que recorría sus costillas y Brill un ojo permanentemente disminuido. No había decidido nada. Habían luchado hasta llegar a un sangriento y asfixiante empate y ninguno había sentido el deseo de estrechar las manos y hacer las paces. Esa es una hipocresía que se desarrolla en la civilización, donde los hombres no tienen agallas para luchar a muerte. Después de que un hombre ha sentido el cuchillo de su adversario rechinar contra sus huesos, el pulgar de su adversario excavando en sus ojos, los tacones de su adversario estampados en su boca, no siente grandes deseos de perdonar y olvidar, sin que eso le reste ninguna validez al argumento. Así que Reynolds y Brill continuaron con su odio mutuo durante la edad adulta y como cowboys que trabajaban para ranchos rivales, tuvieron numerosas oportunidades de proseguir con su guerra privada. Reynolds robó ganado del jefe de Brill y Brill le devolvió el cumplido. Cada uno se enfurecía con las tácticas del otro y se consideraba justificado en su deseo de eliminar a su enemigo por cualquier medio posible. Brill pescó a Reynolds sin su arma una noche en un selún en Cow Wells, y solo una ignominiosa huida por la puerta trasera, con las balas ladrando a sus talones, salvó el pellejo de Reynolds. En otra ocasión Reynolds, tumbado en el chaparral,
derribó limpiamente a su enemigo de la silla de montar a 500 yardas con una posta del 30 al 30, y de no ser por la inoportuna aparición de un coche de línea, la enemistad habría acabado allí, pero Reynolds decidió, ante la intervención de este testigo, renunciar a su intención original de abandonar su escondrijo y espachurrar los sesos con la culata de su rifle al hombre herido. Brill se recuperó de su herida, al tener la vitalidad de un toro cornilargo, que era común a toda su estirpe curtida por el sol y de nervios de acero, y tan pronto volvió a caminar, salió a buscar al hombre que le había acechado. Por fin, después de todos aquellos ataques y refriegas, los enemigos se enfrentaban el uno al otro a tiro de rifle, entre las colinas solitarias donde era improbable que se produjera una interrupción. Durante más de una hora habían permanecido tumbados entre las rocas, disparándose a cada atisbo de movimiento. Ninguno había hecho blanco, aunque los 30 a 30 silbaban peligrosamente próximos. En las sienes de Reynolds, una leve palpitación martilleaba enloquecedoramente. El sol le caía directamente encima y tenía la cabeza empapada en sudor. Los mosquitos se le arremolinaban alrededor de la cara y le entraban en los ojos, y él maldecía venenosamente. Tenía el pelo húmedo pegado al pellejo, los ojos le ardían con el fulgor del sol, y el cañón del rifle estaba caliente en su mano callosa. Su pierna derecha se estaba quedando entumecida y la movía cautelosamente, maldiciendo el tintineo de la espuela, aunque sabía que Brill no podía oírlo. Su incomodidad añadía combustible al fuego de su cólera. Sin ningún proceso racional consciente, atribuyó todo aquel sufrimiento a su enemigo. El sol golpeaba deslumbrante su sombrero, y sus pensamientos estaban ligeramente confusos. Hacía más calor que en la caldera del infierno, entre aquellas rocas desnudas. Su lengua seca acariciaba sus labios cocidos. Por encima del desorden de su cerebro, ardía su odio hacia Esaú Brill. Se había convertido en algo más que una emoción, era una obsesión, un incubo monstruoso. Cuando se encogió por el estampido del rifle de Brill, no fue por temor a la muerte, sino porque la idea de morir a manos de su enemigo era un horror intolerable que hacía que su cerebro se agitara con frenesí. Habría entregado su vida sin pensárselo, si con eso consiguiera enviar a Brill a la eternidad apenas 3 segundos delante de él. Él no analizaba aquellos sentimientos. Los hombres que viven de sus manos tienen poco tiempo para el autoanálisis. No era más consciente de la cualidad de su odio hacia Esaú Brill que era consciente de sus manos y pies. Formaba parte de él, y más que parte, le envolvía, le engullía, su mente y su cuerpo no eran más que sus manifestaciones materiales. Él era el odio, constituía su alma y espíritu completos. Sin las trabas que suponen los grilletes anquilosados y enervantes de la sofisticación y la intelectualidad, sus instintos se elevaban crudos desde el primitivo desnudo. Y a partir de ellos cristalizaba una abstracción casi tangible, un odio demasiado fuerte para que ni siquiera la muerte lo destruyera, un odio lo bastante poderoso para encarnarse en sí mismo, sin la ayuda de la necesidad de subsistencia material. Puede que durante un cuarto de hora, ninguno de los dos rifles hablara. Intuyendo la muerte como serpientes de cascabel enroscadas entre las rocas que absorben veneno de los rayos del sol, los rivales permanecían tumbados, cada uno esperando su oportunidad, jugando al juego de la resistencia hasta que los nervios tensos del uno o del otro estallaran. Fue Esaú Brill quien saltó. No es que su hundimiento tomase la forma de ninguna locura salvaje o de una explosión nerviosa. Los sigilosos instintos salvajes que poseía eran demasiado fuertes para eso. Pero repentinamente, con una maldición aullada, se alzó sobre el codo y disparó ciegamente al montón de piedras que ocultaba a su enemigo. Solo la parte superior de su brazo y la esquina de su hombro vestido con camisa azul fueron visibles por un instante. Fue suficiente. En ese segundo Cal Reynolds apretó el gatillo, y un espantoso chillido le dijo que su bala había alcanzado su objetivo. Y con el dolor animal de aquel chillido, la razón y los instintos de toda una vida fueron barridos por una oleada enfermiza de alegría terrible. No lanzó un alarido exultante y se puso en pie de un salto,
pero sus dientes asomaron en una sonrisa de lobo e involuntariamente levantó la cabeza. El instinto que despertaba volvía a impulsarle. Fue la casualidad lo que acabó con él. Mientras volvía a esconderse, el disparo de respuesta de Brill restalló. Cal Reynolds no lo oyó, porque, simultáneamente a aquel sonido, algo explotó en su cráneo, lanzándole a la más completa negrura, salpicada brevemente de chispas rojas. La negrura fue solo momentánea. Cal Reynolds miró salvajemente a su alrededor, comprendiendo con sorpresa aterrorizada que estaba tumbado al descubierto. El impacto del disparo le había enviado rodando entre las rocas y en ese rápido instante comprendió que no había sido un disparo directo. El azar había enviado la bala de refilón desde una piedra, según parecía para dar un golpecito rápido a su cuero cabelludo al pasar. Aquello no tenía mucha importancia. Lo que sí era importante era que estaba tumbado a plena vista, donde Esaú Brill podía llenarle de plomo. Una mirada salvaje mostró su rifle tirado cerca. Había caído sobre una piedra y tenía la culata contra el suelo, el cañón mirando hacia arriba. Otra mirada mostró a su enemigo en pie entre las piedras que le habían ocultado. En aquella única mirada Cal Reynolds captó los detalles de la figura alta y delgada, los pantalones manchados doblándose bajo el peso del revólver en su cartuchera, las piernas metidas en las botas de cuero gastado, el chorro carmesí sobre el hombro de la camisa azul, que estaba pegada al cuerpo con sudor, el pelo negro desarreglado, del cual se derramaba la transpiración sobre el rostro sin afeitar. Captó el fulgor de los dientes amarillentos manchados de tabaco que brillaban en una sonrisa salvaje. El humo todavía flotaba saliendo del rifle que Brill tenía en las manos. Aquellos detalles conocidos y odiados destacaron con pasmosa claridad durante el fugaz instante en que Reynolds luchó furiosamente contra las cadenas invisibles que parecían sujetarle al suelo. Mientras pensaba en la parálisis que un impacto de refilón en la cabeza podía provocar, algo pareció ceder y rodó libre. Rodar no es la palabra correcta, casi pareció volar como un dardo hacia el rifle que yacía al otro lado de la piedra, tan ligeros se sentían sus miembros. Dejándose caer tras la piedra, agarró el arma. Ni siquiera tuvo que levantarla. Tal y como estaba, apuntaba directamente al hombre que ahora se aproximaba. Contuvo súbitamente la mano al ver el extraño comportamiento de Esaú Brill. En lugar de disparar o volver a ponerse a cubierto, el hombre venía directo hacia él, el rifle recogido en el hueco del brazo, la maldita sonrisa impúdica todavía en los labios sin afeitar. ¿Estaba loco? ¿Es que no podía ver que su enemigo había vuelto a levantarse, lleno de vida, y que con un rifle cargado le apuntaba al corazón? Brill no parecía mirarle a él, sino a un lado, al punto donde Reynolds había estado tumbado. Sin buscar mayores explicaciones para los actos de su enemigo, Cal Reynolds apretó el gatillo. Con el salvaje estampido, un jirón azul saltó del ancho pecho de Brill. Se tambaleó, la boca abierta de par en par. La mirada en su rostro volvió a dejar paralizado a Reynolds. Esaú Brill venía de una estirpe que lucha hasta el último aliento. Nada era más seguro que el hecho de que caería apretando el gatillo ciegamente hasta que el último vestigio rojo de vida le abandonase. Pero el gesto de triunfo feroz fue borrado de su rostro con el estallido del disparo, para ser sustituido por una espantosa expresión de sorpresa aturdida. No hizo ningún movimiento para levantar el rifle, que resbaló de sus manos, ni tampoco se apretó la herida. Estirando las manos de una forma extraña, sorprendida, aterrorizada, retrocedió dando tumbos sobre piernas que se doblaban lentamente, sus rasgos paralizados en una máscara de asombro estúpido que hacía que quien le contemplaba se estremeciera con horror cósmico. A través de los labios abiertos brotó una oleada de sangre, tiñendo la camisa empapada. Y como un árbol que se balancea y se dobla repentinamente hacia el suelo, Esaú Brill se desmoronó entre el mezcal y quedó inmóvil. Cal Reynolds se levantó, dejando el rifle donde estaba. Las colinas cubiertas de hierba alta ondulaban difusas e indistinguibles ante su mirada. Incluso el cielo y el sol ardiente tenían un aspecto irreal y brumoso.
pero sentía una satisfacción salvaje en el alma. La larga enemistad por fin había terminado, y hubiera o no recibido una herida mortal él mismo, había enviado a Esaubril a abrir el camino hacia el infierno delante de él. Entonces se sorprendió violentamente cuando su mirada se posó en el lugar donde había caído rodando después de que Esaubril le alcanzara. Abrió los ojos como platos, ¿acaso le engañaba la vista? Más allá, en la hierba, Esaubril yacía muerto, pero apenas a unos pies de distancia se estiraba otro cuerpo. Rígido por la sorpresa, Reynolds miró la figura delgada, tirada grotescamente junto a las piedras. Estaba parcialmente de costado, como si hubiera sido arrojada allí por un furioso espasmo, los brazos estirados, los dedos retorcidos como si intentaran agarrar algo ciegamente. El pelo corto y rojizo estaba salpicado de sangre, y de un espeluznante agujero en la sien se derramaban sus sesos. De una esquina de la boca resumaba un fino reguero de jugo de tabaco que manchaba el pañuelo polvoriento. Mientras miraba, el espantoso parecido se hizo evidente. Conocía el aspecto de aquellas pulseras brillantes de cuero, conocía con terrible certeza qué manos habían abrochado aquel cinto, el sabor del jugo de tabaco todavía persistía en su paladar. En un breve y aniquilador instante supo que estaba mirando su propio cuerpo sin vida. Y con ese conocimiento llegó el verdadero olvido.